las cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 14. Palabra de Dios, Lucas 12, versículos 13 al 21. Lucas 12, versículos 13 al 21. Se los voy a leer yo, pónganle mucha atención para que puedan entender el texto. Le dijo una multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque no somos merecedores de tu gracia y sin embargo tú nos permites estar aquí. Eres tú quien ha puesto esto en nuestros corazones y eres tú quien permite que estemos ante tu presencia. Padre Dios, haz que cada día sean más los que escuchen tu evangelio. Y si hay alguno que se ha apartado de ti, te pedimos que se acerque nuevamente a tu presencia. Padre Dios, haz que en este día la palabra retumbe en nuestros corazones y dejemos de ver el pasado. Vivamos el presente al máximo y tengamos esperanza en el futuro. Que podamos tener esperanza en la eternidad. Padre, sé tú, únicamente tú glorificado. Y en este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría y el poder de tu palabra. Y haz que se haga tu voluntad agradable y perfecta en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy comenzamos esta nueva serie, se llama Viviendo para lo Eterno, Viviendo por lo Eterno. Y hoy el subtítulo sería Una perspectiva eterna. Una perspectiva eterna. Nosotros como cristianos hablamos mucho acerca de la vida eterna, hablamos de la eternidad, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes pensaron, analizaron
trataron de comprender qué es la eternidad. Seguramente muchos podrán decir que hace mucho tiempo que no pensamos en la eternidad. ¿Por qué? Nosotros vemos los niños están tan ocupados en jugar, en conocer al mundo, que no piensan en la eternidad. Yo no creo que mi bebé esté pensando en la eternidad. Él lo único que está pensando es, ¿cuándo será que mi mamá se va a dormir o se va a ir a comer para yo empezar a llorar? Eso es lo que está pensando mi bebé. Él no piensa que es en la eternidad, porque ni siquiera seguramente le cabe en la cabeza la eternidad. Los jóvenes hoy en día están tan ocupados en sus estudios, están tan ocupados en hacer una vida social, en las redes sociales, que no piensan en la eternidad. Si estoy muy ocupado en este momento, ¿para qué pensar en la eternidad? Yo todavía soy muy joven, tengo mucho para vivir. ¿Para qué pensar en la eternidad? Los adultos están tan ocupados en sus trabajos, están tan agotados del trabajo y quieren llegar rápido a sus casas. Están tan agobiados por los impuestos, por la política, por la violencia que está en el país, y por eso tampoco pueden pensar en la eternidad. E incluso el solo hecho de pensar en la eternidad se vuelve un trabajo, se vuelve realmente algo doloroso, porque si en este momento estoy sufriendo, ¿para qué una eternidad? Y los ancianos ya están muy cansados, lo único que quieren ya es reposar, pero muchos no piensan en la eternidad hasta que ya es muy tarde. Entonces, la verdad es que nosotros como cristianos, cuando deberíamos estar pensando más en la eternidad y en la resurrección, no pensamos en esto, sino que somos personas que han permitido que el enemigo quite esa esperanza que es la resurrección y la eternidad. Pero si nosotros vemos la Biblia, la mayor esperanza del cristianismo no es vivir bien en este mundo y morir bien y ya. Esa no es la mayor esperanza. ¿Cuál es la mayor esperanza del cristiano? La mayor esperanza del cristiano es cuando Jesús venga, resucitemos y podamos vivir una vida eterna con Dios. Esa tiene que ser nuestra mayor esperanza. Nuestra mayor esperanza es eso, vivir una vida plena con el Padre, en la presencia del Padre, ya santificados completamente, porque ya hemos sido justificados por la obra de Cristo. Entonces, santificados completamente en la presencia del Padre de día y de noche. Esa es nuestra mayor esperanza. Pero esa lamentablemente no es la esperanza de muchos de nosotros. Muchos no pensamos en la resurrección, no pensamos en lo eterno. Estamos pensando en el bienestar de este mundo, y esa no puede ser nuestra mayor esperanza. Nuestra mayor esperanza, como ya les dije, es la resurrección y la vida eterna. Vamos a buscar Juan 14, 2, 3. Juan 14, 2, 3. Juan 14, 2, 3. Leamos más bien desde el 1. Miren lo que dice aquí. No se turbe vuestro corazón. Es decir, no tengan temor. ¿Por qué no tenemos que tener temor? Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces Jesús nos está diciendo, no se preocupen, no tengan temor, porque en la casa de mi Padre muchas habitaciones, digámoslo así, muchas moradas hay. Mucho lugar para donde ustedes pueden estar hay. Y yo voy a preparar lugar para ustedes. Por eso no debemos tener temor. Esa es nuestra mayor esperanza. Jesús no está diciendo, no se preocupen que yo les voy a ayudar en este mundo, aunque sí es así, pero
está diciendo, ¿por qué no debemos tener temor? Porque hay una esperanza, que es la eternidad, que es la resurrección, que hay una morada en la casa del Padre. Y luego nos dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No es esa nuestra esperanza? Que donde está Jesús en este momento, nosotros también podamos estar. Él se fue y va a regresar, y esa tiene que ser nuestra mayor esperanza, nuestro mayor regocijo. Lamentablemente el Señor pareciera tardarse para muchos de nosotros, y la vida de fe parece como tan tortuosa, parece tan agobiante. Quisiéramos que todo nos fluyera, que todo fuera perfecto, pero la verdad es que la vida de fe, si nosotros vemos según la Biblia, la vida de fe está acompañada de sufrimiento. ¿Por qué? Porque si yo voy a un campo misionero, si yo estoy llevando la palabra, inevitablemente, ¿qué tiene que venir según lo que nos dice Jesús? Va a venir la persecución, va a venir el dolor, va a venir el vituperio, van a venir los insultos, van a venir las mentiras en contra de nosotros, si estamos llevando la palabra del Señor. Eso es lo que acompaña la vida de fe. Y como entonces se nos vuelve agobiante la vida, como el Señor parece tardarse, ¿qué nos pasa? Nos vamos quedando como dormidos, nos vamos relajando. Y entonces es como cuando uno conduce por una autopista que es larga y toda recta. ¿Qué le va pasando a uno? Uno se va quedando dormido, uno se va relajando, todo se le parece, se va quedando dormido. Y cuando se queda dormido, ¿qué pasa? Pues se va volteando el carro y se choca. Y eso nos pasa, estamos por este camino de la vida de fe. Y como nos parece lo mismo de lo mismo, y parece que no llegamos a ese objetivo que es la resurrección y la vida eterna, nos empezamos a relajar, nos dormimos y al final ¿qué? Nos chocamos. Pero si nosotros vemos la vida de los discípulos, es muy diferente la vida de los discípulos antes de entender la eternidad y después de entender la eternidad. ¿Cómo eran los discípulos antes de entender la eternidad? Ellos se aferraban a su vida, y por eso cuando Jesús fue arrestado, ¿qué fue lo primero que hicieron? Todos. ¿Algunos se quedó? No, todos huyeron. Todos huyeron. Dejaron a Jesús solo. ¿Por qué? Porque amaban sus vidas, porque amaban lo temporal. Pero, cuando entendieron la eternidad, cuando fueron partícipes de la eternidad al ver la resurrección de Cristo, ¿amaron ellos sus vidas? No, antes la entregaban con gozo. Cuando eran latigados decían, Señor, gracias por tenernos en cuenta. Cuando eran metidos en calabozos, ellos decían, gracias Señor, te alabamos, porque somos nosotros que no somos dignos de estar en tu presencia, tú nos has usado y por eso es que estamos sufriendo esta persecución por parte del mundo. Y a la final, muchos, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron mártires. Entregaron su vida por Cristo, dando testimonio. Y un ejemplo muy claro es Pedro. ¿Cómo fue Pedro antes de que Jesús muriera? Emocional. Era una persona ¿verdad? Muy impulsivo. Era una persona que parecía, Señor, yo nunca te voy a dejar. Pero cuando vino ese arresto de Jesús y le dijeron, tú conoces a Jesús, ¿él qué dijo? Yo no lo conozco. E incluso dice la palabra que él maldijo, que yo no lo conozco, yo no lo conozco. Pero luego de la resurrección de Jesús, viene la prueba para él. Y él veía a Roma y él dijo, no, me voy a ir de Roma porque acá parece que no hay esperanza. Pero entonces dicen las historias que cuando él estaba saliendo de Roma, estaba a la salida, él vio una visión de Cristo entrando a Roma. Y Pedro dijo, Jesús, Señor, ¿para dónde vas? ¿Por qué vas a Roma? Yo voy a Roma porque tú no quieres morir en Roma. Yo voy a Roma porque tú no quieres entregar tu vida en Roma. Y él dijo, Señor, no, yo voy a ir a Roma. ¿Y cómo murió Pedro? Crucificado.
Y él dice, no soy digno de que me crucifiquen como a Jesús. Crucifíquenme al revés, ¿cierto? Con la cabeza hacia abajo. Así murió Pedro. ¿Pero por qué? Porque él entendía la eternidad. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Según como ustedes tengan la perspectiva de vida, según como ustedes tengan su punto de vista, van a vivir. Según su punto de vista, ustedes van a vivir. Digámoslo de manera más superficial. Si ustedes tienen una perspectiva positiva de las cosas, ¿cómo se van a volver las cosas? Todo es muy positivo, no, es que yo puedo recibirlo todo bien, todo está bien, todo es para mi crecimiento personal. Pero si yo soy muy negativo, ¿con qué perspectiva voy a vivir? La esposa tan hermosa que tengo, no, qué pereza, todos los hombres la ven. Estos hijos que tengo, todos tan educados, tan juiciosos, no, yo quisiera que fueran más necios. Todo lo vamos a ver negativo. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo hoy a través de la palabra es qué perspectiva vamos a tener de las cosas. ¿Vamos a tener una perspectiva temporal o vamos a tener una perspectiva eterna? ¿Vamos a preocuparnos por lo que es temporal o por lo que es eterno? Entonces, ¿cuál ha sido el éxito del enemigo? Primero, que ha tomado nuestro tiempo, que nos ha quitado el tiempo, nos ha dejado con poco o sin tiempo para soñar, para pensar, para vivir para lo que es eterno. Entonces nosotros vemos como Él nos ha quitado el tiempo a través del trabajo, a través de la familia, a través del dinero, a través de las riquezas, a través de la pobreza, a través de la enfermedad, a través de las redes sociales. El enemigo nos está quitando tiempo. Entonces, cuando uno no tiene tiempo, no tiene el momento para poder pensar en la eternidad. Uno está tan agobiado que se tiene que centrar. No, tengo que pagar las deudas. ¿Y yo para qué voy a pensar en una eternidad si tengo que pagar esto? Porque si no, entonces van a venir y me van a embargar todas las cosas. No puedo pensar en lo eterno. Eso es lo primero que ha hecho el diablo. Las redes sociales. John Piper dice que las redes sociales tienen un beneficio muy grande. ¿Cuál es el beneficio grande? Demostrar en el día del juicio que sí teníamos tiempo para orar. Eso es lo que dice John Piper. Y es la verdad. Estamos tan ocupados en el Facebook, en el WhatsApp, en todo, en el Instagram, que no vamos a poder decirle, Señor, es que no tenía tiempo para orar, es que estaba tan ocupado. No vamos a tener esa excusa. Y segundo, lo que vemos que ha hecho el diablo, ha expatriado, nos ha sacado de nuestra patria, nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ha convertido este lugar como nuestro verdadero hogar, como si fuera nuestro verdadero hogar. Nos ha expatriado de nuestro verdadero hogar y nos ha hecho creer que esta es nuestra verdadera patria, que este es nuestro verdadero hogar. Nos ha sacado de nuestra casa, de nuestro hogar y nos ha hecho creer, es que la tierra, este lugar, esta temporalidad es tu hogar, es tu destino. La palabra nos dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La palabra nos dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, que somos embajadores del reino de los cielos. Y sin embargo, ¿qué ha hecho el diablo? El diablo nos ha engañado también, que creemos que este es nuestro hogar y no aquel lugar donde en este momento está el Señor. Y por eso, como estamos tan engañados, ya no queremos morir. Ya no estamos esperando la resurrección o el día venidero. Ya no estamos esperando a que Él regrese. Ya no queremos estar con Él. Ya no queremos estar con Él. Porque la eternidad es estar con Él. Pero ya no queremos eso. Porque nos parece más placentero estar aquí. Yo les voy a confesar algo.
A mí me gustan mucho las películas de Marvel, ¿cierto? De cómics. Y cuando sale Avengers Endgame, Infinity War, o sea, Guerra del Infinito, ¿cierto? Está partida en 2 películas. Yo decía, esta película como está de buena, y la segunda parte, el lanzamiento es el próximo año. Y si el Señor viene antes y no me puedo ver la segunda parte, ¿yo qué voy a hacer? Yo pensaba. Entonces yo ahí mismo me sorprendí. Yo también vivo en esta temporalidad. Estoy amando más una película que la venida del Señor. Y así nos pasa muchas veces. Tengo que vivir por esto, tengo que ganar riquezas por esto, tengo que trabajar por esto, tengo que ganar mucho dinero, tengo que tener este carro, tengo que tener esta casa. Y estamos metidos en este mundo y no vemos lo que es eterno. No vemos lo que es eterno. Y eso es como nos ha engañado el diablo. Así nos ha engañado el diablo. Por eso en Corea hubo un pastor que estaba haciendo evangelización casa por casa. Y el mensaje de él era: arrepiéntanse, porque si ustedes no se arrepienten, no van a ir al cielo sino al infierno. Y muchos, obviamente, si les dicen usted va a ir al infierno, ¿qué hacen? Yo voy a la iglesia, pastor, yo voy a la iglesia. Pero una señora, una anciana le dijo: ¿yo para qué voy a ir a la iglesia si este mundo realmente ya es un infierno? Y eso es lo que ha hecho el diablo. Ha hecho de nuestra vida tal infierno que no podemos pensar ya en una resurrección, en una esperanza. Estamos tan ocupados en la vida cotidiana, estamos tan centrados en las cosas de esta vida que ¿para qué esperar más? ¿Para qué una vida eterna? Qué agobio, qué tristeza, qué aburrimiento. Porque ¿qué es lo que pensamos? Un hermano de la iglesia había dicho que no se quería bautizar por las túnicas de bautismo, que eran muy feas, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Muchos pensamos que en el cielo todos vamos a tener esta túnica. Entonces, qué pereza todos vestidos con esta túnica como de bautismo. Qué pereza todos haciendo fila y todo el tiempo como alabando al Señor. Pensamos así. Pero ese no es el reino de los cielos, y eso es lo que la palabra nos quiere demostrar. Nosotros estamos oprimidos, estamos abrumados por este mundo, pero nuestra esperanza, nuestra mirada, nuestra perspectiva tiene que ser eterna. Entonces estamos tan inmersos en nuestras vidas que por eso no podemos adorar a Dios con todo nuestro corazón, sino que lo hacemos ¿con qué? Con tacañería, con el tiempo que nos sobra, con lo que nos sobra, lo que no queremos. Eso se lo entregamos al Señor, pero no todo. Amamos condicionalmente porque, no, y mi dignidad y lo que yo soy, no, y mi orgullo. Servimos al otro pensando ¿qué es lo que voy a recibir yo a cambio de esta persona? Por eso es que estamos viviendo así, porque no tenemos una perspectiva eterna. Y esto lo demuestra. Vamos a buscar Mateo 6:24. Mateo 6:24. La palabra nos dice así, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Amén. Riquezas aquí en griego, para que ustedes cuando estén de pronto estudiando, se dice mamón, ¿cierto? Mamón. Entonces no puede servir a Dios y a mamón. Listo. Entonces, cuando nosotros vemos las prédicas de Jesús, la enseñanza de Jesús, Jesús trata mucho el tema del dinero, de las riquezas. Y esto es muy cierto. Pero no habla tanto diciendo que el dinero es malo, porque para Dios el dinero no es malo, el dinero es neutro, ¿cierto? Ustedes ven un billete de 50. ¿Qué personaje está en el billete de 50,000 colombiano? Yo nunca he tenido un billete de 50, entonces no sé. En un billete de 50, ¿qué personaje está? Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Está Gabriel García Márquez. Y ustedes ven un billete y dicen: ¡ay! Voy a quemarlo, qué miedo.
No, el billete no es malo. El dinero no es malo. Es neutro. De hecho, Dios quiere que nosotros utilicemos nuestras riquezas, nuestro dinero para su honra y gloria. Dios quiere que nosotros utilicemos esto para servir al otro. De esta manera podemos agradarle, adorarle. Por eso es que los cristianos deberíamos ser excelentes. Y por eso es que los cristianos deberíamos, yo no pienso que debamos ser ricos como Bill Gates, pero sí deberíamos tener riquezas para compartir con el otro, para servir al otro. No para nuestra avaricia o para llenar nuestros graneros, como dice acá, sino para servir al otro. Por eso Jesús dice, utilicen sus riquezas injustas, es decir, utilicen los de este mundo para servir al otro, para alcanzar al otro. Pero lo que está tratando de Jesús aquí, en lo que leemos ahora en Lucas y en Mateo, no es tanto la riqueza como dinero, diciendo el dinero es malo, no tengan, sino que está diciendo lo material, la riqueza, las cosas de este mundo. Ustedes no pueden servir a este mundo y a Dios. Ustedes no pueden servir a este mundo y a Dios. Es lo que está diciendo Jesús. En otras palabras, nos está diciendo, ustedes no pueden tener una perspectiva temporal y eterna al mismo tiempo. Ustedes no pueden seguir la corriente de este mundo y seguir a Dios al mismo tiempo. Ustedes tienen que decidir a quién van a servir. ¿A quién van a servir? Porque yo no puedo decir, yo te amo, yo te amo. Y a esa persona también, yo te amo, yo te amo. No, con Dios no es así. Dios es un Dios celoso, nos dice la palabra. Entonces tenemos que decidir a quién vamos a seguir. A lo eterno, a Dios, o a lo temporal, a lo mundano. Eso es lo que tenemos que decidirnos. No podemos servir a dos señores. Vamos a buscar Filipenses 3, 18, 20. Filipenses 3, 18, 20. Filipenses 3, 18, 20. Listo. Nos dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Miren, es que nos dice Pablo, estoy llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes será enemigo de la cruz de Cristo? Los enemigos de la cruz de Cristo no están fuera de las iglesias, están dentro de las iglesias. Incluso Jesús dice, no os conozco, hacedores de maldad. Son enemigos de la cruz. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es ¿quién? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Voy a hacer una ilustración. Esta ilustración la hizo un pastor que se llama Francis Chan. Me pareció muy bonita la ilustración y creo que nos enseña mucho. Imaginémonos que esa cuerda es eterna. Aquí es eterno y aquí es eterno. Esta es la historia de vida, ¿cierto? Esta es la eternidad. Esta es la eternidad de Dios y esta es la eternidad de Dios. Esa es la eternidad. Esta toda la eternidad. Y pensamos que esta es ¿sí se escucha? Pensemos que esta es una línea de tiempo, ¿cierto? Y como Dios es eterno, pero esta cuerda no puede ser eterna porque era costosa la soga. Entonces imagínense que fueran infinitos metros, mucho más costosa. Pero digamos que eso es eterno. Y esta parte roja y azul, yo sé que al fondo no la ven bien, es la historia de la humanidad. Entonces nosotros vemos aquí a Adán, ¿cierto? Vemos todo lo que está ocurriendo, vemos el renacimiento, vemos la era industrial, vemos aquí también la Revolución Francesa, vemos todas esas cosas hasta aquí. Y luego vemos nuestra historia. ¿Es mucho o es poquito? No es nada.
comparado con toda esta eternidad, no es nada. Esa es la historia de la humanidad. Compárenlo con la historia de Dios, no es nada. Y ahora comparen su historia. Estos eran ustedes cuando nacieron. Estos eran ustedes hace 5 minutos. Y estos son ustedes ahora. ¿Pueden ver algo? No ven nada. No vemos nada. Santiago 4:14 nos dice que nosotros somos como niebla. ¿Cómo es la niebla? Es efímera. En un momento está y al otro momento ya no está. Esto es lo que nosotros vemos con esta línea. Entonces, yo les pregunto, nosotros estamos corriendo solo por esta parte, digamos, de la línea de vida. Estamos preocupados por qué voy a hacer, cómo voy a vivir. Y unos años después, estamos pensando con quién me voy a casar, con quién voy a envejecer, por mis deudas, por mis negocios. Estoy tan preocupado solo por esta parte, comparado con esto. Pero el enemigo nos ha hecho enfocarnos solo aquí, ver esta parte y no ver toda la perspectiva. Nos ha hecho centrarnos aquí como si lo fuera todo. Y no estoy diciendo que lo que está pasando en este mundo no sea importante. Estoy diciendo que no debe ser nuestra perspectiva, no puede ser nuestro punto principal, aunque puede que sea importante. Pero lo que yo tengo que entender es que yo no debo vivir por este tiempo, sino que debo vivir ¿para qué? Para lo eterno, y debo hacer lo que es para lo eterno. Para lo que es eterno, no para este espacio de tiempo que es tan limitado. Yo debo vivir para lo eterno y ahorita vamos a ver cómo. Pero yo les pregunto, ¿quién se encargó de esto por ustedes? ¿Quién se encargó? Dios. Jesús, que es quien se encargó de toda esta línea de tiempo, es quien nos permite estar en esta eternidad. Entonces, ¿ustedes creen que esto Dios no se va a interesar? ¿Ustedes creen que Dios no se va a encargar de esto? Jesús nos dice, no se preocupen qué van a comer, qué no van a vestir, qué van a beber. Busquen ustedes el reino de Dios y su justicia, que Dios se encargará de la añadidura. Dios se va a encargar de esa parte. Pero no nos centremos aquí, eso es lo que estamos haciendo. Ay, miren esta partecita. No, nosotros tenemos que ver más grande, más amplio. Vamos a buscar Mateo 6, 19, 21. Mateo 6, 19, 21. Ahora lo que debemos entender antes de leer es, Dios nos está diciendo que nosotros nos desapeguemos de lo que estamos viviendo. Entonces digamos, yo no voy a ir al colegio, yo no voy a ir a la universidad, yo no voy a trabajar porque es que voy a pensar en lo eterno. ¿Está diciendo eso? No. Antes nosotros tenemos que entender, vivir la vida al máximo, disfrutar esta vida, trabajar con esfuerzo, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Es la forma en que nosotros glorificamos a Dios. ¿Cómo glorifican a Dios los estudiantes? Estudiando con esfuerzo. Los trabajadores trabajando con esfuerzo. De esa manera glorificamos. Que ahora que no vayan a decir, no, ministro, ya, que la mayoría de la iglesia, ya renunciamos. No. De hecho, muchos me dicen, ministro, yo quiero ser pastor, ministro, yo quiero ser misionero, pero no son capaces con sus propias vidas. Yo les pregunto, ¿ustedes cuántas personas creen de todos ustedes? Digamos que somos 100. Somos 100 personas. ¿Cuántos de ustedes creen que realmente están llamados para estar solo trabajando en la iglesia? 90, 80, 1 o 2. Solo 1 o 2.
Los otros tienen que salir, trabajar para suplir para la iglesia, sí, uno. Pero más importante que eso, para evangelizar a otros. ¿Ustedes creen que yo puedo alcanzar a alguien que trabaje en una empresa en la que ustedes trabajan? No puedo. Ustedes tienen esa labor, llevar el evangelio. No todos tenemos la misión de llevar el evangelio, pero no todos tenemos la misión de estar en la iglesia llevando el evangelio en la iglesia, sino fuera. Vamos a leer Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros, ¿dónde? En la tierra, donde la polilla, todos saben que es una polilla, ¿cierto? Mírense la camisa, ustedes ven unos huequitos en la camisa, eso lo hizo una polilla. Eso lo hace la polilla. Y el orín, obviamente no es chichi, ¿cierto? ¿Qué es el orín? Es el óxido, ¿cierto? Entonces, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Es decir, no sean tontos. No sean tontos. Muchas personas dicen, ay, tan tonto. ¿Usted para qué va a invertir en su eternidad? No, los tontos son ellos que están invirtiendo solo en la parte azul de la línea de tiempo. No hagan tesoros en la tierra. Igual todo se va a oxidar, todo se lo va a comer las polillas, se los van a robar. Aquí vemos en Lucas, ustedes van a ganar riquezas y luego ¿para quién va a quedar? Tan triste ver ancianos que uno dice, esta persona está tan enferma que le quedan pocos días y son avaros buscando más dinero a ver cómo se llenan los bolsillos. No, ¿para qué? ¿Para qué? Si ese dinero va a quedar para otra persona, ¿para qué? 20. Si no haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ustedes no van a ver un ángel, ay, aquí hay un tesoro, me voy a robar un poquito. No. Y luego nos dice el 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y este pasaje lo utilizan mucho como para las ofrendas, pero realmente no trata acerca de la ofrenda. Trata más bien, si nosotros vemos el libro de Lucas, acerca de la limosna. ¿Qué nos quiere decir entonces la palabra aquí? No vivan por lo temporal. No vivan por lo temporal, vivan por lo eterno. No hagan tesoros en esta tierra, hagan tesoros en los cielos. Jesús nos está entonces exhortando que nosotros no seamos dependientes de nuestra temporalidad, porque si Dios se encargó de nuestra eternidad, ¿acaso no se va a encargar de nuestra temporalidad? Sí se va a encargar, totalmente, porque la palabra lo dice. Pero ¿yo qué debo de hacer? Mirar a lo que es eterno, mirar a lo que está delante. Y vemos aquí, pongan su tesoro en los cielos, porque ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está el tesoro? Entonces, ¿cómo puedo vivir yo para lo eterno? Esa es la pregunta. ¿Cómo vivir yo para lo eterno? ¿Cómo siembro o hago tesoros en lo eterno? Y es lo que vamos a ver durante estas semanas. Primero, una adoración extravagante. Segundo, un amor incondicional. Y tercero, un servicio sin reservas. Eso es lo que vamos a estar viendo. Una adoración extravagante, un amor incondicional y un servicio sin reservas. Es lo que nos dice lo que vamos a estar viendo. Entonces, como ya les dije, a mí me gustan mucho los superhéroes, me gusta mucho Spider-Man, el Hombre Araña, me gusta mucho Marvel, ¿cierto? Y cuando uno se ha visto como 5 películas de Spider-Man, el Hombre Araña, uno la primera película, ¡qué tensión! ¡Qué tensión! Entonces la vida de Peter Parker, que es el protagonista, Pedro Parker, uno piensa, uy no, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Será que esta vez se va a morir? Y uno se da cuenta, no, yo ya vi 3 películas de Spider-Man, seguramente va a vivir. Claro, hay una tensión durante la película y uno la ve con emoción, pero uno en el fondo del corazón dice, pero si él es el protagonista, pues seguramente va a vivir. Seguramente todo va a cambiar.
El que era supuestamente el mejor amigo se vuelve ¿qué? El superenemigo. Uno ya sabe cómo va a terminar la película. Nosotros también sabemos cómo va a terminar la película. ¿Cómo va a terminar la película? Ya la palabra nos está diciendo cómo va a ser nuestra eternidad. La palabra nos dice qué es lo que está pasando. Nosotros ya leímos el guión de lo que va a pasar en la historia. Miren lo que nos dice Lucas 21. Lucas 21, 26, 28. Lucas 21, 26, 28. Leamos desde el 25 al 28. Nos dice, nos está hablando de los últimos días, ¿cierto? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Es decir, que la gente ¿cómo va a estar? Angustiada, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Cómo va a estar la gente? Confundida, angustiada, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ustedes han estado en un terremoto. La mayoría estamos en un terremoto. ¿Cómo se sienten ustedes cuando hay un terremoto? Horrible, uno no sabe qué es lo que va a pasar, uno tiene temor. ¿Será que me va a caer el techo? ¿Dónde está mi familia? Uno piensa en un montón de cosas. Entonces imagínense cómo serán en los últimos días. Aquí la palabra nos está diciendo, ellos estarán angustiados, estarán confundidos, estarán desfalleciendo por el temor, es decir, tendrán temor y tendrán expectativa de las cosas que van a venir. Y luego nos dice la palabra, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Nos está diciendo, ellos van a ver al Hijo del Hombre. Pero mire lo que nos está diciendo aquí, el 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, huyan, corran, escóndanse. No, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Quién puede erguir y levantar la cabeza? El que conoce cuál va a ser el final, el que está expectativo de lo que es eterno, el que está esperando lo que es eterno, el que está esperando ese momento en que ya no habrá más llanto, más dolor. Esa es la persona que puede estar erguida. Ya viene, ya llegó. Las otras personas van a estar escondidas y en Apocalipsis nos dice, van a estar buscando la muerte y no la van a poder encontrar. Van a tratar de que las piedras les caigan en la cabeza, van a tratar de tirarse de los edificios, van a pasar muchas cosas. La palabra nos dice, van a buscar la muerte, pero no la van a encontrar. Imagínense cómo van a estar ellos. Pero ¿qué nos dice Jesús? Erguíos, es decir, estén de pie y levántense vuestras cabezas. Es decir, gozo, porque ya viene, ya está cerca su venida. Pero si nosotros no estamos preparados, no estamos esperando lo eterno, ¿cómo vamos a erguir nuestra cabeza? ¿Cómo vamos a levantar nuestra cabeza? Más bien vamos a ser de los que tienen angustia, están confundidos, desfallecen por el temor y están a la expectativa de lo que va a pasar. Eso le va a pasar al que no está esperando lo eterno, al que no está esperando la resurrección. Pero a ustedes, Jesús nos dice, a nosotros, los que estamos esperando esa resurrección, los que estamos esperando esa gloriosa venida del Señor, los que estamos esperando esa eternidad, nos dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nos está diciendo el Señor. Nosotros ya conocemos el final. Ya conocemos el final. Veamos Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. 21:4.
Aquí la palabra nos está diciendo, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Todas las lágrimas de ustedes van a ser enjugadas, van a ser secadas. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto. Ya no van a llorar más, no va a hablar más clamor, Señor, ayúdame. No va a haber más dolor, no va a haber más lunes, no va a haber más apio, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más impuestos, ya no vamos a tener preocupaciones, ya no vamos a estar a la expectativa, ¿qué es lo que va a pasar mañana? ¿Será que me echan? ¿No me echan? Ya no va a haber más divorcios, ya no va a haber nadie más que nos hiera, sino que es el lugar, el reino de los cielos, donde todo es perfecto, donde todo va a ser diferente, donde lo que nosotros nos imaginamos como bueno va a estar multiplicado un montón de veces más. Ese es el reino de los cielos. Busquemos Eclesiastés 1:9. Y se imaginan en el reino de los cielos cuando ya no haya más lunes, todos los días van a ser viernes. Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9. ¿Qué nos dice Eclesiastés 1:9? Miren, tan sabio el escritor de Eclesiastés. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Busquen todos en el índice. Eclesiastés 1:9. Está después de Génesis y antes de Malaquías. Eclesiastés 1:9. Listo. Miren lo que nos dice aquí la palabra. ¿Qué es lo que fue? Es decir, en el pasado, ¿qué fue? Lo mismo que es hoy, lo mismo que será. Lo mismo, es decir, en el pasado fue lo que mismo es hoy y lo que va a pasar mañana. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Es decir, en el presente, ¿qué hay? Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Es que yo soy la persona más bonita. No, debajo del sol ya ha habido personas más bonitas que usted. Es que miren, no, es que esto es la última moda. La última moda, uno ve lo que siempre le digo, lo mismo, la moda cerdota. La moda cíclica. Uno dice, miren, tengo el último iPhone. Y uno ve la presentación de iPhone. No, este es el iPhone más rápido. Y cuando uno al fin logra comprarlo, a la semana, este es el último iPhone, el más rápido. Entonces no puedes que el anterior era el más rápido. La moda cambia, la tecnología cambia, pero todo ya es lo mismo debajo del sol. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos colores pueden ver ustedes? Ustedes no pueden imaginar más colores de los que uno ha visto. Aunque para los hombres, las mujeres sí tienen más colores que uno, porque ellos dicen rosado, salmón, rosado. Obviamente también hay hombres así. También los sabores. ¿Quiénes saben cuáles son los 5 sabores básicos? Dulce, ácido, amargo, salado y umami. ¿Quiénes de ustedes pueden saber recibir un sabor diferente a eso? Ninguno. Pero ¿qué nos dice 1 Corintios 2:9? 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Miren esta promesa tan bonita para aquellos que están esperando lo eterno y participen de lo eterno. No se preocupen mucho, entonces ¿cómo voy a vivir por lo eterno? Ya les dije los 3 puntos que vamos a ir tratando durante estas semanas. Pero mire lo que nos dice el 9.
2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ese es el reino de los cielos. No van a ser 5 sabores básicos, van a ser muchísimos más. Vamos a ver colores que jamás nos hayamos imaginado. Vamos a ver cosas que jamás nos hayamos imaginado. Cuando nuestro corazón se llena de alegría, vamos a tener un gozo que jamás nos habremos imaginado. Ese es el reino de los cielos. Esa debe ser nuestra esperanza. Cuando ya no haya más llanto, más dolor, ahí debemos poner nuestros ojos. Pero la palabra nos dice esto muy claramente. Vamos a buscar Mateo 7, 13, 14. Mateo 7, 13, 14. Mateo 7, 13, 14. Nos está diciendo la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, nos dice la palabra. Para vivir para esa eternidad, para ese reino de los cielos, ¿hay una puerta súper espaciosa? No. Hay una puerta estrecha. Y me pareció muy gracioso un ejemplo que escuché, y es en esa puerta espaciosa, ¿cuál creen ustedes que va a decir? ¿Va hacia dónde? Ese camino, esa puerta lleva ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Y en cambio la puerta estrecha, ¿qué va a decir? Infierno. Entonces es como en las caricaturas, como cuando se voltean las partes y cuando aquí debería decir cielo y acá infierno, como que pasa un viento y se voltean. Y eso es lo que hace el enemigo. Claro, es que la puerta estrecha, ¿quién va a decir una puerta estrecha? Pero Jesús nos dice, esa es la puerta que lleva al cielo. Esa es la puerta de la eternidad. Entonces, en este día, la invitación es, para esta semana, la tarea es, empiecen a pensar, yo sí tengo esperanza en la resurrección, o estoy todavía en lo temporal. Sí tengo esperanza en lo eterno, sí quiero lo eterno, sí voy a estar en ese momento, cuando pueda encontrarme con esas personas que en Cristo yo amaba tanto, cuando ya no va a haber más dolor, más llanto. Vamos en este momento a ponernos todos de pie. Levante la mano los que quieran ser parte de las personas. Primero que se pongan de pie y luego les hago las preguntas. Levante la mano las personas que quieran ser parte de esas personas confundidas, que desfallecen por el temor, que están a la expectativa de lo que va a pasar. Levante la mano. Ninguno de ustedes quiere. Entonces levante la mano el que quiere estar erguido y levantar la cabeza porque el Señor ya se acerca. Levante la mano. Todos queremos. Entonces vean lo eterno, esperen lo eterno y pasen por esa puerta estrecha. Que todo el que viene al Señor, el Señor nunca lo va a rechazar, nos dice la palabra. En este momento vamos a orar cada uno y vamos a pedirle, Señor, permíteme tener una perspectiva eterna, porque por mucho estudio, por mucha oración no van a tener perspectiva eterna. Es el Señor quien les da esa perspectiva. Dame perspectiva eterna. Dame perspectiva eterna. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Todopoderoso, Padre Dios, te pedimos, Señor.